de otros países que no tienen familia, no tienen una abuela con quien dejar sus hijos. Una tía me la cuidó por un tiempo, se tuvo que ir del país y empezamos a sufrir. Esa zozobra de estar trabajando y sin saber si está bien ella o no, y llame a cada rato. De los programas que veía, porque hoy en día los niños son enfrentados más con esta era de las redes sociales. Terrible, o sea, unos programas de televisión que no son aptos, música que no es apta para niños. Hoy, en un café con JM, Lady Juliet Puerta Sánchez, representante de la Fundación Señal de Vida. Saludo especial para todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestras plataformas digitales aquí en un café con JM. Hoy me honra o me da el gusto de tener a una mujer que hace una labor social muy interesante, y ella es Lady Juliet Puerta Sánchez. Me hizo la advertencia, los dos apellidos de una vez. Lady, ¿cómo estás? Hola, Joan, muy bien, gracias a Dios. Mil gracias por la invitación y por este espacio. Queremos conocer un poco de ese trabajo social tan bonito que haces con la Fundación Señal de Vida. Antes de hablar de la fundación, me gustaría conocer un poco de ti. ¿Por qué estudiar trabajo social y por qué esa inclinación hacia esa carrera? Bueno, realmente creo que la vocación de servir es desde muy chiquita. Siempre me ha gustado mucho servir a los demás, poder ayudar en lo que más pueda al otro, y creo que la asesoría también de mi papá me sirvió mucho para saber qué perfil tenía a esa edad en que me gradué y debía tomar esa decisión tan importante. Y él me dijo mucho: mami, hay que ayudar, hay que servir, y las profesiones, más que el título, las hace el profesional. Y creo que eso es lo que he hecho durante ya mis casi 20 años que voy a cumplir de profesional. ¿Y tu papá cómo hacía esa labor social? ¿Usted lo acompañaba o cómo lo hacía? No, realmente él buscaba siempre la forma. Él y mi mamá fueron muy líderes toda la vida. Entonces, donde estaban siempre fueron como referentes de las personas con las que trabajaban. Se movieron pues como mucho en emprendimientos y siempre estaban a la cabeza de liderar en los barrios donde estábamos, en los lugares donde llegábamos. Ellos siempre tomaban como la iniciativa y la bandera de representar a la gente, y de alguna forma a través de ellos también tuve como ese ejemplo de liderazgo social y del deseo de ayudar y contribuir a otros. El hecho de servir o hacer una labor social implica, digamos, una bonita sensación que le produce a usted de darle al necesitado. Yo creo que cuando uno recibe tantas bendiciones, aprende que se siente más gratificante dar a otros que cuando las recibimos. Sí, es bonito sentirse bendecido, feliz en la vida. Cuando uno ve que a través de uno otros pueden recibir bendiciones y ser felices, eso genera como el doble de satisfacción en uno. ¿Estudiaste en qué colegio? ¿La primaria? Bueno, yo soy, en la primaria la estudié en el Colegio de la Policía. Mi papá trabajó en el ejército, entonces, pues en ese entonces había como esa posibilidad de que también las fuerzas militares estuvieran en el Colegio de la Policía. Ahí me gradué de quinto, ya después solo eran policías, entonces tuvimos que emigrar a otros colegios y terminé graduándome del Colegio INEM. En el grado 11 rodé mucho un poco porque vivimos en Calarcá, después volvimos a Armenia y termino graduándome del INEM finalmente. Pero ya estaba decidida a estudiar trabajo social desde hace mucho rato. No mucho, yo la verdad tenía el dilema entre comunicación social y trabajo social. Sí. Tuve muchas experiencias también pues en el colegio y previas a decidir mi profesión que me generaban inclinación por la comunicación social, también me ha gustado, pero mi papá en su sabiduría me decía: mami, yo la veo más en el servicio a la gente, en el liderazgo de la comunidad, yo la veo más en ese perfil de lo social, desde el trabajo social. Y bueno, ahí me decidí y no me arrepiento para nada porque he podido ser una trabajadora social con ínfulas de comunicadora, como digo yo. ¿Qué hace una trabajadora social? O sea, digamos en sí como carrera académicamente, ¿en qué se enfoca? Bueno, nuestro énfasis está más en el relacionamiento de la persona con su familia y con su comunidad, como con su entorno. El psicólogo se enfoca más en el ser humano hacia su interior y nosotros hacia su exterior, en su relacionamiento con otros. Entonces, el énfasis está en
cuidar como esas relaciones del ser humano con los demás y pues su primer núcleo que es su familia y de ahí en adelante todo tipo de relacionamiento con las organizaciones en las que trabaje, con el lugar donde viva, como todos los escenarios donde cumple roles sociales. Tiene, me imagino que vínculos con el tema psicológico, algo así. Tiene mucha relación, de hecho yo he querido también como fortalecer mi perfil estudiando psicología. De hecho, en este momento estoy buscando la posibilidad, si hago una maestría en algo relacionado. Algo que encaje con... Otro pregrado, sí, porque creo que es el complemento perfecto. Si ya lo entiendo en su relacionamiento con otros, entenderlo hacia adentro, pues sería clave. ¿Estás casada con 2 hijos? ¿2 hijas o 2 hijos? 2 hijas. 2 hijas. ¿Hace cuánto? Casada voy a cumplir 20 años en julio del 2026. ¿Por qué abre los ojos así? Porque todo el mundo se asombra de que lleve tanto tiempo casada. La verdad es difícil hoy encontrar relaciones duraderas. Yo duré 5 años con mi esposo de novia y hoy ya voy a cumplir 20 años casada y felizmente casada, lo puedo decir también con toda seguridad. Lo que pasa es que compaginar con alguien a estas alturas de la vida no es fácil, ¿cierto? Ya hablamos en nuestro segundo bloque de algo que nos interesa es de la fundación. Aquí en Un Café con JM conozcamos un poco de esta fundación que hace una labor social interesante. Más música.fm. Somos tierra de pioneros Café Bar. Amantes de la cultura cafetera, la tertulia con propósito y apasionados por los granos de café quindiano y la transmisión de sabores y saberes a través de nuestra carta. Conservamos la herencia viva de nuestras abuelas. Visítanos en la calle Segunda Norte, 1879, barrio La Nueva Cecilia, Armenia, Quindío. Disfruta del dulce sabor y frescura de nuestras fresas, perfectas para compartir en familia. Nos encuentras en el Centro Comercial Unicentro Armenia, Sótano 1, Fresato. Un placer lleno de sensaciones. Distribuidora Maxi Pollo del Quindío, la empresa quindiana que te ofrece pollo 100% campesino. Vendemos pollo al por mayor y al detal, con servicio a domicilio. Llámanos al 301-343-7777 o al 312-205-3901 y al 300-335-3547. Estamos ubicados en la calle 50, número 3575, barrio 14 de octubre, en Armenia, Quindío. Ven y pruébalo. Maxi Pollo, un pollo de buena calidad. Continuamos en Un Café con JM, Lady Juliet Puerta Sánchez, representante de la Fundación Señal de Vida. Seguimos aquí en Un Café con JM con Lady Juliet Puerta Sánchez de la Fundación Señales de Vida. Hay algo muy interesante frente a esa fundación o a la fundación, para que no suene tan grotesco, y es que eso surge a través de una experiencia que has vivido dentro del matrimonio. Cuéntanos un poco sobre eso, hasta donde usted lo permita, porque tampoco pues ir a meternos en la intimidad, pero sí por lo menos conocer un poco por qué surge la fundación y el motivo por el cual nace ese proyecto tan bonito, el proyecto social. Cuando mi hija nace con ella el temor de a quién se la voy a dejar una vez yo tenga que regresar a mis labores, en ese entonces presencial completamente. Mi esposo también trabajaba en un banco y me decía, no me siento capaz de dejar la niña pues con nadie, mis papás ambos trabajaban, la mamá de él tampoco podía, en fin. Llegamos a un momento en que una tía me la cuidó por un tiempo, se tuvo que ir del país y empezamos a sufrir mucho ese tema de en dónde la dejo. Esa zozobra de estar trabajando y sin saber si está bien ella o no, y llame a cada rato. Tenaz, eso es tenaz, eso para una mamá y para un papá
tan responsable y empoderado como mi esposo, pues fue muy complejo. Y siempre dijimos, y nosotros teniendo el ingreso, el apoyo de alguna forma desde el frente económico para respaldar esa decisión de quién cuida a nuestros hijos, ha sido tan difícil, cuanto más las personas que no tienen apoyo familiar, apoyo económico, que no tienen pues la forma de decidir bien el cuidado de sus hijos. Y de ahí venía yo con esa, pude resolverlo pues de mil formas. Al final mi esposo renunció incluso, él es contador, entonces dijo, prefiero renunciar, estar hacia allá alguien, yo voy a estar, o sea, ahí. Los papeles se cambiaron ya. Se cambiaron un poco los papeles porque él era quien estaba en casa la mayor parte del tiempo, la metimos pues en un hogar medio tiempo, él estaba medio tiempo, bueno, fue maniobrar un montón de cosas que me llevaban todo el tiempo a reflexionar. Y me imagino que, gloria a Dios, no surgió nada extraordinario. Gracias a Dios, no. Sin embargo, sí hubo temitas de ese cuidado, claro, en los lugares donde la tuvimos que nos cuestionaban mucho. Sí, claro. Nosotros la cuidamos todo el primer año del dulce, de la gaseosa, de los programas que veía, porque hoy en día los niños son enfrentados más con esta era de las redes sociales. Terrible, o sea, unos programas de televisión que no son aptos, música que no es apta para niños, y todo lo que hacíamos en casa para cuidarla, lo perdíamos de alguna forma en el lugar, claro, donde estuvo medio tiempo, un tiempo, hasta que yo decidí no más. Y si yo lo viví de esa forma, pagando, ¿cierto? Siempre pensé, esto es una necesidad muy grande que tienen todas las mamás y todos los padres, mucho más las mamás solteras, los padres solteros. Por mi profesión, obviamente, conocí muchos casos de mamás vendedoras ambulantes, papás que la mamá se había ido de abandonado a sus hijos y que se veían en dificultades muy grandes. Hoy tenemos muchos inmigrantes de otros países que no tienen familia, no tienen una abuela con quien dejar sus hijos, aunque incluso con las abuelas, Joan, es un problema también para los papás, porque los abuelos malcrían, los abuelos están es para más. Cagotean todo. Todo, ya no gran disciplinan. Mayoría. Entonces los abuelos normalmente le entregan el celular al niño para poder ocuparse de lo que tienen que hacer, claro, o le prenden YouTube, se van para poder hacer lo que tengan que hacer, y no hay un cuidado real de los niños y una protección y una educación, acompañamiento en esa etapa tan importante de los primeros años de vida. La conformación de la fundación muy compleja, pero ya está funcionando desde hace rato. Ya llevamos 2 años, creo que siempre al principio el papeleo, aprender de esa dinámica de estatutos, de cámaras de comercio, bueno, todo ese tema es un poco difícil, pero Dios ha ido poniendo las personas, los angelitos. Tenemos un revisor fiscal espectacular, una contadora que por voluntariado durante 2 años nos han apoyado. Tu esposo también hace un aporte como contador. Mi esposo también, obviamente, él ha estado ahí al frente. Nosotros 4 realmente, los 4 profesionales que hacemos como todas esas funciones administrativas, yo como representante legal, hemos estado por voluntariado estos 2 años, porque para nosotros es un tema vocacional, es un tema de poder servir y de saber que estamos haciendo algo por esos niños y esas familias, porque finalmente estamos respaldando familias que no tienen cómo poner a sus hijos en mejores condiciones. Frente al tema de proyectos o frente al tema de financiar, porque eso no se sostiene solo también. Total. Porque la realidad del caso, en su gran mayoría, para hacer esas actividades y esa labor social también debe haber dolientes, aportantes, donantes, o que el Estado también apoye ese tipo de actividades. ¿Cómo considera que les ha ido durante estos 2 años? Bueno, Joan, yo creo que muy bien, porque hemos logrado sostenernos y eso ya es mucho. Nosotros funcionamos en un lugar que los fines de semana es iglesia y entre semana nos permiten tener la fundación. Y eso es una ventaja, porque no tenemos que pagar arriendo ni servicio. Realmente el ingreso que recibimos, de lo poquito que los papás puedan aportar, cuando son padres que trabajan pero no tienen forma de pagar una persona, son escasos de recursos, pero pueden aportar al menos el refrigerio, la alimentación y algún aporte para el cuidado de sus hijos, más los apadrinamientos, que creo que ha sido una figura súper ganadora con la que hemos funcionado estos 2 años. Gestionamos apadrinamientos de personas dentro y fuera del país que quieran permitir que un niño esté en Palabritas de Vida, se llama el programa que hoy tenemos. Queremos que hayan muchos programas más, queremos un programa para adolescentes, por ejemplo, en este momento, queremos un programa de prevención del suicidio. Bueno, hay tantos deseos en el corazón. O sea, que dentro de la fundación hacen de todo un poco. De todo un poco. Lectura, escritura. Sí. O sea, los entretienen todo el día. Todo el día.
de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, jornada continua, y con ese aporte pagamos las profes, que son mujeres dedicadas tiempo completo a eso, es un aporte, digamos, no legalizado, sino de voluntad, de Sí, voluntades, porque exacto. para pagarle un sueldo con todas las prestaciones, me imagino que eso tampoco da. Nosotras las tenemos en este momento por prestación de servicios. Ajá. El sueño es algún día pagarles todo, porque Sí, claro. yo creo que trabajan más duro que cualquiera de nosotros en ese rol, porque obviamente hay muchos niños muy difíciles y ellas son quienes acompañan niños que a veces vienen de hogares donde hay maltrato, donde hay mucha presión por la economía, y ellas acompañan, enseñan y sobre todo pues cuidan muy bien, porque yo creo que más allá de todo lo que hacemos con los niños en Palabritas, hemos denominado que Palabritas de Vida es un lugar seguro para esos chiquitos. Si hay una persona que quiere vincularse dentro de la fundación desde lo profesional o como donante, ¿qué tienen que hacer? Claro que sí, la idea es que nos puedan contactar en el número de la fundación, que se los dejaremos acá en pantalla. Sí. Y en ese número, pues nosotros les damos toda la información relacionada con el apadrinamiento. Nosotros tenemos una tarifa, pues como base, pensando cuánto podría valer una mensualidad que jamás se compara pues a la de ningún jardín, pero sí que nos ayude al menos a saber por cada número de niños cuántas profes podemos tener. Nuestro sueño es llegar a tener 100 niños allí, pero eso depende mucho de cuántos apadrinamientos podamos tener para poder ir recibiendo y ampliar pues la cobertura a esos niños en la medida en que podamos pagar más profes, porque obviamente ese sí es el trabajo de ellas y su ingreso para la vida. Lady, gracias por estar en un café con JM. Yo me imagino que cualquier persona puede hacer el aporte, desde el Claro Estado que sí. hasta un particular. Sí, total. Cualquier persona que quiera apoyarnos, contribuir con esta causa, hacer parte de fortalecer los valores y los principios, que es a lo que nos dedicamos con estos nenes, y guardarlos de la exposición que tienen, porque Johan, yo creo que más allá de todo lo que hacemos por aporte a las familias, estamos fortaleciendo la base de la sociedad, que es la familia, y previniendo más descomposición social, porque son menos niños en las calles, son menos niños Sin hacer expuestos nada. a las redes, son menos niños en el ocio, que es donde terminan pues en mil cosas que destruyen sus vidas y a futuro pues le hacen daño a la sociedad finalmente. En una próxima ocasión hablaremos de ese avance de la fundación, y gracias por estar aquí en este podcast. Muchísimas gracias, Joan, por la invitación, y esperamos estar acá contándoles muy buenas noticias de Palabritas de Vida. Resultados. Claro que sí. Esa Ya es la más idea. o menos son como 30, 40 años que tienen en este momento. Actualmente ese es el promedio. Bueno, necesitamos la donación y la voluntad de todos los amigos que quieran participar de esta bonita labor. Nos vemos dentro de 8 días en un café con JM, todos los viernes a las 7 de la noche en nuestras plataformas digitales.